La Revolución Francesa comenzó en 1789 y terminó en 1799 con el ascenso de Napoleón Bonaparte. Fue el cambio social y político más importante que se produjo en Europa. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares en contra de un régimen opresor como era la monarquía absoluta y el sistema feudal. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. La Revolución Francesa fue influenciada por los ideales de la Ilustración, en particular los conceptos de soberanía popular y los derechos propios, aunque no logró todos sus objetivos, y en ocasiones degeneró un baño de sangre. El movimiento tuvo un papel fundamental en la formación de las naciones modernas, mostrando al mundo el poder de la voluntad del pueblo. Ahora hablaremos lo que ocurría en Francia antes de la Revolución. A lo largo del siglo XVIII, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista, en la cual el poder del rey y de la nobleza era la base de este régimen. En Francia hubo 2 décadas de malas cosechas de cereales, con sequía, enfermedad de ganado vacuno y subida de los precios del pan, lo cual generó malestar entre los campesinos y los pobres urbanos. La mayoría de la población se vio en la miseria, mientras que el rey y la nobleza continuaban con lujo y despilfarro, porque debían mantener un gran número de funcionarios en el gobierno y cada uno buscaba su propio beneficio. Además, debían mantener un gran ejército permanente y la corte vivía rodeada de lujos. Y ante esa situación, Luis XVI se negó a realizar cualquier tipo de reforma y defendió los privilegios de la aristocracia, creando una gravísima situación social. Entonces el pueblo expresó su desesperación y el resentimiento hacia un régimen que imponía fuertes impuestos. Al mismo tiempo, apareció un nuevo problema. Se enviaron tropas a América del Norte para defender sus posiciones territoriales ante el avance del gobierno inglés en la guerra de los Estados Unidos, lo cual ocasionó que la monarquía se endeudara mucho más. Frente a este panorama se generaron las siguientes causas de la Revolución Francesa. Causas económicas. 1. El empobrecimiento de los campesinos por las malas cosechas agrícolas, que provocaron falta de alimentos y caída del precio de los productos que se obtenían del campo. 2. Los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado. 3. La crisis económica de Francia por los préstamos a la colonia británica de Norteamérica durante la Guerra de la Independencia estadounidense, los gastos por la Guerra de los 7 años, además de los gastos lujosos de la corte real. 4. Las clases privilegiadas se negaron a pagar los impuestos. Causas políticas. 1. La exigencia de un gobierno de tipo absolutista en Francia, o sea, que controla todo el poder. 2. No hay separación de poderes y que mantiene la idea que su poder proviene directamente de Dios. Ello se contradecía con las ideas nuevas del siglo. Las causas ideológicas. 1. La difusión de las ideas liberales, cuya principal propuesta era que no se concentrase en unas únicas manos con todo el poder, no el absolutismo, y que el sistema político debía reconocer la soberanía del pueblo y su capacidad para intervenir en la elaboración de las leyes. Sufragio universal. 2. La influencia de las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración se desarrollaron en el siglo XVIII y los pensadores, los filósofos que las representaban eran críticos del absolutismo francés. Las causas sociales. 1. Crisis política. La participación del campesinado y de la burguesía en la vida política del país era nula. 2. Oposición de la nobleza. También los nobles se opusieron a colaborar en la economía del país y a pagar esos nuevos impuestos que ahora les querían imponer. Y finalmente, esta imposición de tributos a las clases privilegiadas fue el detonante para que se convocase los estados generales, donde se propagó la idea de que el tercer estado, formado por las clases más bajas, que representaban el 95% de la nación, era el único representante de los franceses. La unión de su fuerza fue la que los llevó a constituirse en la Asamblea Nacional. Etapas. El rey Luis XVI, rey de Francia, convoca a los Estados Generales. Se reunieron en Versalles en mayo de 1789, con representantes de toda Francia, integrada por 1.200 diputados, 300 por el clero, 300 por la nobleza y 600 por el Estado o Estado llano, para tratar el problema de mantener o no los privilegios.
Los estados generales eran la instancia más importante que podían citar el rey cuando había un problema mayor. Se trataba de una reunión de los tres estamentos sociales de Francia. Esta convocatoria fue exigida por el clero y la nobleza, quienes se negaban a pagar los tributos exigidos para superar la crisis económica. Los burgueses se aprovecharon de estas circunstancias y ante la amenaza de la nobleza armada que pretendió mantener sus privilegios, movilizaron a toda la nación. El tercer estado quiso aprovechar esta asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo. El rey y la nobleza no tomaron en cuenta estas reformas en particular, no aceptaron el derecho del voto por cabeza que les era favorable, ya que eran mayoría, pues querían que subsistiera el voto por orden, que favorecía a las clases privilegiadas, el clero y la nobleza. Entonces el tercer estado desacató la orden de Luis XVI y se reunió separadamente. Distinguimos las siguientes etapas en el desarrollo de la Revolución Francesa en la Asamblea Constituyente, que fue en junio de 1789 hasta octubre de 1791. La Asamblea Nacional estaba formada por la burguesía según decisión de los miembros de la burguesía en el seno de la Asamblea de los Generales convocados por el rey. Abolió los privilegios, sometió al clero al poder civil y secularizó sus bienes, ordenó la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y estableció el imperio de la Constitución en 1791. Durante esta etapa sucede la toma de la Bastilla, ocurrió el 14 de julio de 1789, en la cual el pueblo salió a las calles de París y se apoderaron de la Bastilla. Esta prisión era el símbolo del absolutismo político y del régimen que se deseaba cambiar. Esta jornada, una muchedumbre de artesanos, obreros, tenderos, estudiantes y funcionarios se impusieron a las tropas reales. En agosto de 1789 se produce en las zonas rurales una rebelión contra los señores feudales en el que se conoció como el Gran Miedo. Los campesinos atacaron el castillo de los nobles y destruyeron documentación que justificaba su servidumbre. Entonces la Asamblea Nacional Constituyente declara la abolición de la servidumbre y diezmos y privilegios señoriales. Esto implica la igualdad de los hombres ante los impuestos, las penas y el acceso a los cargos públicos de los nobles y el clero, perdiendo todos sus privilegios. Se promulgó la Constitución de 1799 que estableció 4 puntos: la monarquía parlamentaria, la soberanía nacional, la división de poderes y la descentralización. De esta manera, Francia quedaba dividida en 83 departamentos. Sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establecería la abolición de los privilegios de unos pocos. La limitación del poder de la monarquía le daría una serie de derechos a los ciudadanos, sobre todo de libertad, de propiedad, de igualdad jurídica, de seguridad, de conciencia y de expresión. Esto define el diario básico del espíritu revolucionario burgués. Además, estableció la existencia de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. También la Asamblea abolió el régimen señorial y diezmo. Se promulgó la Constitución Civil del Clero, por la que los bienes de la Iglesia pasaban al poder del Estado y nombramiento de las autoridades eclesiásticas se haría en delante por la elección del pueblo. La Asamblea Legislativa duró durante 1791 hasta 1792. Comenzó sus sesiones el 1 de octubre de 1791. Estaba formada por 750 miembros que no tenían experiencia alguna en la vida política. Fue elegida por sufragio censitario y donde se impuso la tendencia republicana de los moderados girondinos y los extremistas jacóbicos sobre los defensores de la monarquía. La Asamblea se mostró hostil a la monarquía y tomó bajo su control la guerra revolucionaria contra los ejércitos extranjeros. Creó el Ejército Nacional para defender el proceso revolucionario contra los demás monarcas europeos, declarando la guerra de Austria y Prusia. Al mando de Dumouriez obtuvieron grandes victorias en Valmy y Jemappes en 1792. La revolución se radicaliza, el rey Luis XVI es arrestado al intentar huir de Francia, es detenido y encerrado en las Tullerías. Desde allí conspiraba secretamente contra Francia revolucionaria y el 10 de agosto de 1792 la Asamblea decretó la suspensión de Luis XVI, quedando privado de su autoridad. A la par se conformaron 3 fracciones: los fuldenses, partidarios de un arreglo con el rey y sus partidarios, la montaña o jacobinos, que planteaban la ruptura total y la instauración del terror revolucionario, y los girondinos,
quienes finalmente le tomaron el control político de la Asamblea. La convención duró en 1792 hasta 1795. Francia se transforma en república, se implanta el régimen de terror después del asesinato de Marat y la ejecución de Danton, dos líderes revolucionarios. El rey es ejecutado. 1. La fase más radical de la Revolución Francesa, siendo nominada por jacobinos a través de la clausura de la Asamblea Constituyente, elegida mediante sufragio universal, la Convención Nacional. 2. Aprobará una nueva constitución en 1793. 3. Bajo el liderazgo de Robespierre, se estableció el régimen de terror, con miles de franceses siendo condenados a decapitación en la guillotina por el tribunal revolucionario encargado de juzgar a presuntos opositores de la revolución. 4. Se decretó la abolición de la monarquía y proclamó la república. 5. Sancionó el sufragio universal, derecho de voto para todo ciudadano. 6. Estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. 7. Fundó la escuela normal, maestros, la escuela politécnica, ingeniero, la salud, médicos, la de las artes y oficios, la Biblioteca Nacional y el Museo de Louvre. 8. Se implantó el sistema métrico decimal. El directorio duró en 1795 a 1799. Fue la última forma de gobierno de la Revolución Francesa. Se formó un directorio como forma de gobierno regida por 5 miembros. Fue una etapa de gran inestabilidad política por conspiradores jacobinas y monarquías que consolidaron el legado revolucionario de su versión conservadora y que hizo posible el ascenso del ejército en la vida política de Francia como un único garante de la república y orden público. Esta serie de golpes de Estado culminaron el 19 de noviembre de 1799, por el cual derroca al directorio y establece consulados de apariencia republicana, pero no tendencia a monarquía propiamente. El establecimiento fue sancionado por la Constitución del año 3, constaba de 2 poderes: el poder ejecutivo, formado por 3 cónsules, siendo la figura principal el primer cónsul, Napoleón, dueño del gobierno; el poder legislativo, que constaba de un Consejo de Estado de Tribunado y un cuerpo legislativo de 300 representantes y un Senado. Las consecuencias. 1. El 4 de agosto la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento proclama el compromiso de la Asamblea de sustituir el antiguo régimen con un sistema basado en la igualdad de oportunidades, la libertad de expresión, la soberanía popular y el gobierno representativo. 2. Se destruyó el sistema feudal. 3. Se dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta. 4. Surgió la creación de una república de corte liberal.